hablando de el tema que parte, pues el eje central de esta serie, de esta primera serie de videos, que es el tema del narcisismo, cuáles son sus características, cómo son sus relaciones. Narcisismo como trastorno de personalidad. O sea, hemos estado hablando del trastorno de personalidad narcisista. Entonces, ya como hemos visto a grandes rasgos sus características, me gustaría especificar, para no dar lugar a confusión, que todo lo que hemos tratado y el término que he usado para referirme a, en este caso específico, la pareja o las parejas de las personas con trastorno narcisista de la personalidad, el término de víctima, es necesario aclarar que se considera víctima, o sea, solamente a las personas que sufren los efectos nocivos de un trato íntimo o cercano con una persona con trastorno narcisista de la personalidad. O sea, nos hemos estado refiriendo al trastorno, que no es lo mismo y debemos confundir con rasgos. Y veamos por qué. Vamos a ver ahora sí de manera general la diferencia entre rasgos de personalidad y trastorno de personalidad. Es importante para no confundirnos, porque todos estos videos que hemos estado viendo, el enfoque ha sido este. O sea, hemos estado viendo las características fundamentales del trastorno, cómo se relaciona, qué es lo que sufre o padece o cuál es la experiencia que tiene generalmente la pareja, o sea, en su plano más íntimo. Vimos que muchos de estos efectos también son extensivos a otras personas, que pueden ser familiares cercanos, pueden ser compañeros de trabajo, pero bueno, sobre todo la pareja, porque es la que establece una relación más cercana, más íntima, la que tiene que lidiar con toda la gama de características que ya hemos estado viendo en los videos anteriores. Y aclaro esto porque no todas las personas que tienen rasgos narcisistas de la personalidad tienen un trastorno, ni todas las personas que tienen un estilo de vida narcisista o una conducta que recuerda o el que encontramos cierto parecido con el trastorno narcisista de personalidad, no todas tienen un trastorno. O sea, para considerar que hay un trastorno hay que tener en cuenta varios aspectos que ahora lo vamos a ir viendo. Por tanto, víctima tampoco son todas las personas que se relacionan con ellos o con ellas ya teniendo un trastorno, ni todas las personas que se relacionan, nos relacionamos con otras personas que tienen rasgos narcisistas de la personalidad o estilos de vida narcisistas, no son víctimas. O sea, no somos víctimas de todas las personas que tienen algún rasgo narcisista en su personalidad, pero sí podemos pasar a la condición de víctima si establecemos una relación íntima, cercana, a veces inevitable, porque a veces son lazos familiares o de convivencia, o centros laborales en los cuales es inevitable tener que lidiar con personas con trastornos narcisistas de la personalidad o cualquier otro trastorno de personalidad. Pero bueno, toda persona que esté involucrada, se involucre y mantenga una relación íntima, sobre todo de pareja, pero ya hemos visto que puede afectar este trastorno en cualquier tipo de relación a cualquier persona que se exponga a esto. Pero donde más se ve el fenómeno de esta estela
de experiencias, de efectos nocivos que trae como consecuencia una relación con una persona con trastorno narcisista se ve sobre todo en la pareja, o sea, sobre todo en la relación de pareja. Por eso es que se denomina víctima a la persona que se mantiene en esta condición y que sufre las consecuencias, los efectos y las secuelas traumáticas de este tipo de relación. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre un rasgo o rasgos de la personalidad en general y qué se considera un trastorno o cuándo se considera un trastorno, para no confundirnos, porque hay una línea definida que se puede establecer para clasificar, o sea, si se trata de una cosa, si se trata de otra, quién es víctima, quién no lo es. Que de todas maneras recordemos también que de alguna manera la persona con trastorno de personalidad narcisista de alguna manera también ha resultado ser la víctima de sus vivencias, de sus propias experiencias, que hicieron mella o provocaron que se desarrollara este trastorno durante su vida. Veamos entonces rasgos, o sea, ¿cómo definimos un rasgo de personalidad? Es simplemente una característica de la personalidad, algo que distingue a una persona de otra, ¿verdad? Una característica X. Los rasgos son características, repito, que duran, permanecen en el tiempo, a través de los cuales podemos caracterizar a alguien y podemos caracterizarnos a nosotros mismos. O sea, de manera que conociendo los rasgos de personalidad de una persona, incluso de nosotros mismos, podemos predecir de alguna manera cuál será su comportamiento, su conducta en X circunstancias. ¿Por qué? Porque estos rasgos se repiten, permanecen, duran en el tiempo y se expresan en casi toda la mayoría de las circunstancias a las que la persona se expone o vive. Entonces, un rasgo es una característica y la personalidad del ser humano está constituida, vamos a decirlo así, por varios rasgos y diversos, en los cuales puede haber un rasgo más marcado, otro rasgo menos marcado, ¿verdad? Y podemos ver la tendencia a la introversión, a la extroversión. Dentro de esta gama tan amplia, porque vemos que es muy variado. O sea, una persona tiene varios rasgos o características. Es una persona amable, una persona extrovertida, puede ser una persona, no sé, que se caracterice por ser muy emocional o muy intensa en sus expresiones, que sea en la vida arrojada, que se caracterice por su coraje, su valentía, o todo lo contrario. Personas que se caracterizan por ser más temerosos o más ansiosos, más introvertidos. En fin, rasgos pueden ser muchísimos. Ya lo vemos, o sea, los rasgos nos permiten caracterizar a una persona. Entonces, en cuanto a qué, a su manera de pensar, o sea, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y cómo nos comportamos, o sea, nuestra conducta, cómo nos relacionamos, cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo percibimos el entorno, las personas que nos rodean y cómo interactuamos con nosotros mismos y con el entorno, con las personas, con las circunstancias que nos rodean, a las cuales estamos expuestos todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con un rasgo, ¿no? O sea, con el rasgo en sí, con la característica?
que es precisamente lo que lo define como rasgo, que dura en el tiempo, permanece, lo cual nos permite establecer una caracterización de una persona X de nosotros mismos, pero es flexible esta característica. O sea, es flexible en cuanto a qué, que se adapta según las circunstancias. O sea, yo puedo tener un rasgo, por ejemplo, esquizoide de la personalidad, o puedo tener tendencia a la introversión. ¿Por qué? Porque prefiero no sé, estar a solas, disfrutar mi tiempo, no disfruto mucho o siento que no prefiero grupos grandes actividades sociales, pero eso no me impide, no es un problema, no es un obstáculo para en algún momento participar de actividades sociales, de conversaciones con personas, de reunirme, de intercambiar, ¿verdad? Lo que pasa que, bueno, en mi día a día y permanente en el tiempo puedo tener una preferencia o una tendencia que me puede caracterizar. A mí, a ti, a ustedes, a cualquiera. Puede ser ese rasgo, puede ser otro. Puede ser todo lo contrario. Puede ser una persona que se caracterice por ser muy sociable, muy abierta. Pero eso no quiere decir que en algún momento en que la situación amerite o demande de alguna manera que la persona permanezca tranquila, callada, discreta, que tenga una actitud calmada. O sea, no impide que lo haga. O sea, son rasgos, pero que son flexibles, se adaptan, pueden adaptarse perfectamente a las circunstancias, según la demanda de ese momento. Incluso cuando hay un rasgo que puede empezar a ser de alguna manera molesto, podemos regularlo, podemos adaptarlo. Si, vamos a poner otro ejemplo, si eres una persona que le gusta mucho el orden, ella tiende al perfeccionismo, a buscar la perfección en las cosas, ordenar todo en su casa, sus detalles, en sus libros, su ropa, no soporta regar, por poner un ejemplo. Pero puedes lidiar con que, por ejemplo, tus hijos rieguen, tus amigos te dejen algunas cosas regadas. O sea, tú puedes lidiar con el desorden de otros, incluso con el tuyo, si en algunos momentos es necesario que así sea. Porque quizás está la casa desordenada, tienes que salir, estás apurado, estás apurada, y en ese momento entiendes que no es el momento o no tienes tiempo para ponerte a organizar porque a ti te gusta el orden y simplemente eres flexible. O sea, te adaptas al momento y simplemente dejas el reguero como está, sales y te vas y haces lo que tienes que hacer. Ahora, cuando este rasgo, por ejemplo, puede estar intensificado, que es a lo que me iba a referir, puede empezar a ser de algún modo molesto porque te das cuenta que necesitas organizar antes de salir, porque no te sientes bien, porque te genera ansiedad, porque te genera malestar. Entonces tú puedes regular eso. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que se está yendo un poco más de lo normal, vamos a llamar así, y que te está generando una cierta interferencia porque te genera ansiedad, porque te puede interferir con tu actividad, con lo que tienes que hacer, porque te puede retrasar, y también lo puedes regular. Eso es lo normal, o sea, lo no patológico, lo sano, que aunque esté acentuado el rasgo, lo puedes regular. Se adapta a las circunstancias, al momento, a la demanda del momento, a la exigencia del momento, a lo que es necesario en el momento, a lo que encaja. Hay una coordinación, está alineado el rasgo de la personalidad, aunque sea muy distintivo, se alinea, es flexible, se adapta. Eso, por muy marcado que esté un rasgo o varios rasgos, mientras se mantenga
en ese plano de no molesto o de que no interfiere en la vida, en el funcionamiento de la persona, pues está bien. Simplemente es un rasgo, una característica. Es algo que lo distingue, que la distingue, y esa es su personalidad. Así lo conocen, así la conocen, así nos conocemos a nosotros mismos. Bueno, esos son rasgos. Estos rasgos, dijimos, pueden estar acentuados, uno o varios. Pero mientras no interfiera, mientras no sea un problema en la vida diaria de nosotros, pues está bien. No es un trastorno, por muy marcado que sea rasgo, no es un trastorno. Por tanto, una persona puede tener rasgos narcisistas de la personalidad, rasgos, puede tener, manifestar una de las características, algunas de las características del narcisismo, pero no necesariamente es un trastorno. No lo es, porque tal vez vemos que la persona tiene ciertas características, no sé, es vanidosa, le gusta su imagen, le gusta presumir, le gusta alardear, le gusta que la miren, los miren, busca validación, o es soberbio, es soberbia, o tiende a despreciar a las personas, un poco. Y eso no quiere decir que la persona tenga un trastorno, porque si ese rasgo en determinados momentos la persona lo puede regular, pues no hay problema. O sea, es una característica que lo distingue, que la distingue. Sí, es un rasgo narcisista, sí, pero no es un problema porque lo puede regular, ¿verdad? No interfiere en su día a día, en sus relaciones. Entonces ya por aquí vamos viendo algo. Ahora, en cuanto a trastorno, el trastorno, ya la palabra lo dice, es un trastorno, es una alteración. Cuando estos rasgos o patrones, o sea, es un patrón que se mantiene en el tiempo también, que dura, permanece y no es flexible. Es un patrón rígido que se mantiene en todas las circunstancias del individuo, es parte de su día a día, de su vivencia, esté donde esté, con quien esté, en todos los tipos de relaciones, en todos los contextos, hacia la familia, la pareja, el contexto laboral. O sea, es un patrón que además se sale de la norma, vamos a decir así, o se sale de lo que se espera de la persona en el contexto en el que vive. O sea, según la cultura, según el lugar donde está. O sea, es un patrón de conducta que marca la diferencia, que se nota. Os voy a decirlo, estoy hablando con palabras que entendamos. Se nota que no es normal, que va más allá de, no sé, lo que estamos acostumbrados a ver en el lugar donde vivimos, donde estamos, donde nos desarrollamos. Entonces es un trastorno porque es un patrón, o sea, son rasgos de la personalidad, por eso es que es un trastorno de personalidad, son rasgos de la personalidad del individuo que duran, permanecen. Generalmente un trastorno aparece, o sea, el trastorno de personalidad generalmente aparece, puede ser en la adolescencia, pero generalmente más adelante, en la etapa temprana de la adultez, ya, o sea, sería el adulto joven, empieza a manifestarse y interfiere, crea interferencia en la vida de la persona que lo padece, que lo tiene, que tiene un trastorno de personalidad. En este caso estamos hablando de trastorno de personalidad narcisista, pero puede ser cualquier trastorno de personalidad. Para definirlo como trastorno, tiene necesariamente que interferir negativamente en la vida
de la persona, en su funcionamiento. Entonces trae consecuencias, trae efectos nocivos en varias áreas que van desde su pensamiento, o sea, lo que piensa, lo que siente, cómo se comporta, ¿verdad? Vemos que todo esto está afectado por estos rasgos, o sea, por un patrón que se repite una y otra vez en todos los contextos, repito, con todas las personas y consigo mismo. Ahí va. O sea, en cuanto a lo que el individuo, la persona, piensa, sus pensamientos. Ahí viene todo, porque ahí entra desde lo que piensa de sí mismo, o sea, la percepción de sí mismo, de su propia persona. Todo esto está alterado, o puede estar alterado en un trastorno. O sea, lo que piensa de sí mismo, lo que piensa de los demás, o sea, su percepción de los demás, de las personas y del entorno donde se desarrolla, donde se desenvuelve. También está alterada la parte afectiva, o sea, el área afectiva. Normalmente está afectada. O sea, en cuanto a sus emociones, sus sentimientos. Puede estar alterada en los dos extremos. O experimentar y manifestar una intensidad que no es normal. O sea, se sale de la norma, de lo que estamos acostumbrados a ver, de lo que estamos acostumbrados a lidiar, de acuerdo al contexto en el que vive el individuo y se desarrolla. Ya puede ser por mucho, o sea, personas hipersensibles que expresan, o sea, sienten y expresan, manifiestan de manera extrema, digamos, exagerada, más arriba de lo normal, sus sentimientos, emociones. Tenemos el trastorno límite de la personalidad. Podemos encontrar, o sea, tal vez a los histriónicos, a los narcisistas, que en este caso entraría también en otro grupo, porque ahí también puede ser, por ejemplo, por defecto, que las emociones, los sentimientos estén abocados, anulados, o sea, sea por defecto la alteración, como es el caso de la psicopatía, por poner un ejemplo. Entonces ahí entra todo, entra el área de la empatía, entra el área de, por ejemplo, en cuanto a las conductas o al comportamiento, igual es un patrón de comportamiento que se sale de lo normal porque no se adapta, no es flexible, como en el caso de el rasgo de personalidad que puede distinguir a una persona. En este caso, estos rasgos o patrón o este rasgo no es flexible, no se adapta, la persona no lo puede regular, lo expresa en cualquier contexto y con todas las personas, sin distinción. Y esto empieza a interferir en su vida diaria, ya sea en sus relaciones interpersonales, en el contexto familiar, como en el contexto social en general, ya sea en el trabajo, si está estudiando una carrera ya en una más avanzada. En general va a afectar a la persona, a su funcionamiento. Y tiene que ver también, por ejemplo, con el control de impulsos, que ahí viene lo mismo, o sea, la incapacidad de regular esto. La incapacidad de regular impulsos. Esta parte también, se evalúa a la hora de hacer un diagnóstico o de definir un X patrón como un trastorno. Entonces, ¿qué pasa? Siguiendo el ejemplo que puse anteriormente, de esta persona que necesita del orden, que le gusta el orden, sería un rasgo de su personalidad. Cuando empieza a salirse de lo normal, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, cuando es
rígido y no se adapta. O sea, voy a poner el mismo ejemplo para no perder el hilo. Esta misma persona que tiene que salir, que tiene que cumplir un horario X, ya sea para el trabajo, para una actividad, para una reunión, para un compromiso que estableció, de pronto se encuentra que está todo regado en la casa. ¿Y qué pasa en el trastorno? Trastorno compulsivo, o sea, obsesivo compulsivo de la personalidad, que no es lo mismo que trastorno obsesivo compulsivo, no es lo mismo. Aquí, bueno, este ejemplo está un poco, pero bueno, vamos a centrarnos en el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, ¿verdad? Ya cuando es un trastorno, o lo podemos considerar trastorno cuando, por ejemplo, en todos los contextos se mantiene la misma conducta que es problemática. ¿Por qué? Porque ahora mismo esta persona no le interesa, o sea, ni siquiera es totalmente consciente de lo que está pasando, simplemente necesita arreglar el desorden y lo arregla. ¿Qué pasa ahí? Que como no pudo flexibilizar, no pudo adaptarse a las circunstancias, simplemente quedó mal, incumplió con el horario, quizás produjo un problema, una situación problemática del otro lado, porque quizás era una persona necesaria para comenzar una actividad y de pronto por el retraso todo se atrasó. Por poner un ejemplo. Entonces, ya vemos que para que sea un trastorno de personalidad es de esta manera. No es posible adaptar los rasgos, o sea, se mantiene este patrón rígido, permanente, que trae problemas a la persona y al resto de las personas. Empieza a interferir en su vida en todas las áreas. Comienza a afectar el funcionamiento de la persona en todas las esferas. Aun cuando la persona no es muchas veces consciente plenamente de qué está pasando. Porque muchas veces pasa así. La persona no es consciente de que todo lo que está viviendo se debe a que tiene un trastorno de personalidad. Generalmente son otras personas las que se lo dicen o le sugieren, mira, ve a un profesional, necesitas ayuda. Porque normalmente no se dan cuenta, no son conscientes de que todo lo que les está pasando tiene la raíz en un trastorno de personalidad. Ahora, cuando se trata de un trastorno, vamos a recordar así brevemente, para concluir, qué efectos trae para la persona narcisista, para la persona narcisista. ¿Qué le genera? ¿Qué produce? Interfiere en su vida diaria, en todas las relaciones que establece y le afecta también como persona, porque ya vimos que las personas con trastorno narcisista de la personalidad sufren frecuentemente de depresión, muchas veces depresión profunda, sufren de gran frustración, experimentan emociones negativas como la envidia, porque envidian constantemente. Envidian, sienten ira, se enojan, se ofenden muy fácilmente se ofenden, pero es que se ofenden realmente, no es un teatro. Experimentan la ofensa, la indignación, cuando no se les da el trato que esperan, cuando no se les prioriza. Padecen de mucha ansiedad, cuando no alcanzan verdaderamente lo que ellos en su mente han fantaseado que ya tienen o que están a punto de alcanzar. Sienten y experimentan mucha ansiedad. Ansiedad también cuando tienen que esperar, porque no son tolerantes, cuando tienen que esperar, cuando se les niega algo.
cuando tienen que posponer un deseo o impulso, les resulta muy difícil, les genera mucha ansiedad. Cuando las personas no cumplen con sus demandas, sus exigencias, les genera ansiedad. No solo ansiedad, frustración, enojo, ira, tristeza, depresión. O sea, imagínense el día a día viviendo toda esta gama de cosas. Les afecta. El narcisista puede tener momentos en su vida que incluso llegue a tener ideas suicidas, porque no puede lidiar con su realidad. Se deprime, puede entrar en una depresión profunda y puede llegar a un punto en que se sienta muy frustrado, sobre todo cuando por un momento se ven en el espejo real, cuando empiezan a darse cuenta de quiénes son en realidad, de qué son, y de que no tienen o que no han alcanzado verdaderamente lo que esperaron o lo que idearon en sus mentes. Entonces vemos que son personas que sufren, pero a la vez generan mucho sufrimiento y mucho daño en las personas que se relacionan con ellos, sobre todo íntimamente. Pero ahí sufren todos: los hijos, los padres, los hermanos si tienen hermanos, las personas del centro de trabajo, pero sobre todo la pareja, porque es la que comparte intimidad a mayor escala y está constantemente expuesta a los embates de la persona con un trastorno narcisista. Y ya vemos por muchas cosas por las que atraviesa la pareja. De todas maneras, cualquier trastorno de personalidad afecta a las personas, a su funcionamiento y al resto de las personas. Porque es difícil tratar con una persona que tenga X trastorno. Puede ser narcisista de la personalidad, puede ser un trastorno psicopático, puede ser un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno limítrofe de la personalidad, histriónico, esquizoide, paranoide, cualquiera genera problemas en la vida de la persona y en todas las personas alrededor. Entonces tengamos en cuenta eso. Cuando nos referimos a víctimas, ¿a quién nos referimos? ¿A quiénes? No estamos hablando de todas las personas que tengan relación con alguien que tenga un rasgo, una conducta, un estilo de vida. No. Nos estamos refiriendo a las parejas de personas que tengan trastorno de personalidad, que está bien definido como trastorno. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a continuar en otro video. Podemos seguir en lo relativo al tema para ver de qué manera o cómo lidiamos con esto. O sea, cómo podemos lidiar con una persona con trastorno narcisista de la personalidad. ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga y que estén bien.